Dios les bendiga a todos, hermanos, y a todos los que van a estar mirando este video. Estamos con la serie Conociendo Más a Jesús. Hemos hablado de Jesús como pastor, de Jesús como creador, de lo que la palabra dice de Jesús y de lo que Jesús dijo, siendo Él la palabra. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, ponemos en tus manos la palabra bendita, eterna y maravillosa, la palabra que nos hace bien, que eres tú mismo. Señor, gracias porque tú viniste a hablarnos, Señor, en el nombre de Jesús, tú dejaste tu palabra escrita. Por eso, Padre, a todos aquellos que van a estar mirando y aquí a la iglesia, Padre, que no haya nada, Señor, que se interponga, que caigan las barreras, que caigan los velos, Señor, que el corazón sea dispuesto, Padre, que no haya nada, ninguna perturbación, que tú no lo permitas, Padre. Es tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice la palabra 16:13 de Mateo: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué le está preguntando? ¿Sobre qué persona le está preguntando? De Él. Es decir, que Él se está llamando. Él se está llamando el Hijo del Hombre. No alguien de afuera, sino Él. Y ahí viene la respuesta. Dice, ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y Él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Amén. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Quiere decir que el Hijo del Hombre, que es, Jesús se dice ser el Hijo del Hombre, Él mismo. Amén. Y el Hijo del Hombre que dicen los demás, en este caso Pedro, se igualan. Son la misma persona, pero son dos títulos que se acumula la persona de Jesús como Dios. El Hijo de Dios y el Hijo del Hombre son dos títulos que nos hacen ver, y lo vamos a estar mirando, que Jesús es Dios. Amén. Y ese es muy importante, hermanos, porque muchos no creen que Jesús haya sido eterno, sino que Jesús solamente fue un hombre poderoso, que Dios lo hizo nacer milagrosamente de la Virgen María, que lo llenó de poder, que hizo lo que hizo y lo reconocen todo lo que hizo, pero que no es Dios. Y dice que el que no cree que Jesús vino en carne, que es lo que quiere decir esa frase, que es Dios, no puede salvarse, no puede ser salvo. Entonces, ¿qué significa o por qué Jesús dice de Él mismo que Él es el Hijo del Hombre? Algo muy importante. Y lo vamos a encontrar en todos los pasajes que vamos a ver, que van a ser unos cuantos. Él dice que Él es el Hijo del Hombre. Nosotros encontramos en el libro de Ezequiel más de 90 veces que dice tú, Hijo de Hombre. Pero no el Hijo del Hombre. ¿Entienden la diferencia? Tú, Hijo de Hombre, ve y diles, tú, Hijo de Hombre. Hijo de Hombre es una cosa, Hijo de Hombre somos todos. Pero el Hijo del Hombre está indicando otra cosa. Es único, es el Hijo del Hombre y siempre aparece en la Biblia con mayúscula. Porque la Escritura está con mayúscula en los originales. Primer punto, ¿de dónde o por qué, hermanos, nosotros, o Cristo, mejor dicho, se hizo llamar así? ¿Por qué quería comunicarle al pueblo judío, a los que fueron llamados por Dios? Quería comunicarles que Él era el Mesías. El Mesías que Israel estaba esperando. Porque no nos olvidemos que Israel, hermanos, en aquel tiempo, ellos sabían la ley de memoria. Se la enseñaban a los niños justamente desde chiquito.
de día y de noche, dice, escribían en los dinteles, bueno, las escrituras estaban por todos lados. Y ellos sabían que había una escritura particularmente que hablaba del Hijo del Hombre como algo diferente a un hombre común. Amén. Y esa escritura ustedes ya saben cuál es, porque ustedes son súper bíblicos. Y es la que está en Daniel 7, versículo 13. Amén. Pero vamos a leer del 9 para tener todo el contexto. Cuando Daniel tiene los sueños, interpreta el sueño de Nabucodonosor y ve aquella imagen ahí, y cuando él da la interpretación de la imagen, él dice que son 4 reinos y que son también reyes, ¿verdad? Y en el capítulo 7 él ve 4 bestias y también son 4 reyes, aunque fueron más. Pero aparece algo acá. Después que Daniel tiene esa visión, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, en el 9, 7:9, y se sentó un anciano de día. ¿Quién es el anciano de día en la Biblia? Dios. Dios Padre. Dios Padre. Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían de él. Amén. ¿Quién son esos millones de millones? Ángeles. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, ahí es la última bestia que él vio, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Primer punto, venía con las nubes, no era alguien común. ¿A dónde venía? Al Padre. Al Padre. ¿Y dónde estaba el Padre? En el trono. En el trono, en el cielo. Y pasó algo con ese como hijo de hombre. Y le fue dado dominio, o sea que ellos conocían esta escritura, por eso Jesús les decía de él mismo, se decía de él mismo hijo de hombre. Porque ellos inmediatamente relacionaban ese título con esto. Amén. Amén. Dice, recuerden que ellos estaban esperando un rey, estaban esperando la promesa que Dios le hizo a David, que ese reinado iba a ser eterno y para siempre. Y estaban esperando a este hijo de hombre que se le dio dominio, se presentó delante del Padre y se le dio dominio, gloria y reino. Amén. Y más abajo va a decir que ese reino es eterno. Y ahora hay un hombre delante de ellos que se dice a sí mismo el Hijo del Hombre. Seguimos. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Todos los pueblos, naciones y lenguas. Es decir, que iba a dominar Todo. completamente. Amén. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será. Ellos estaban esperando a este hombre. Acá dice que Daniel lo vio como un hijo de hombre y ahora él se hace llamar el Hijo del Hombre. Bueno, y dice en el 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos. Cuando dice los santos, ¿a qué santos se refiere? Nosotros. No se refiere a nosotros.
A los judíos. A los judíos, porque recuerden que cuando, por supuesto que entramos nosotros, ahora es porque tenemos toda la revelación, pero cuando Jesús vino, ellos eran los únicos santos. Amén. Todos los demás eran inmundos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, los elegí de entre todos los pueblos de la tierra para que me seas un pueblo santo, de reyes y sacerdotes. Por supuesto que después entramos nosotros, pero ahora porque nosotros situémonos en el momento que Jesús le está hablando del Hijo del Hombre como que es Él. ¿Con quién lo van a asociar ellos? O lo asocian o lo desechan, que fue lo que hicieron. Lo asocian con este pasaje, hermanos, y con otros más. Porque dice, recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y ellos sabían que ese Mesías que iba a venir iba a gobernar para siempre y que su reino iba a ser eterno. Lo que ellos no sabían los detalles y cómo Dios lo había planeado. Nosotros ahora lo tenemos clarísimo porque tenemos toda la revelación. Amén. Pero ellos no. Ellos no sabían que era un reino espiritual el que se iba a inaugurar. Ellos pensaban que era un rey físico que iba a dominar a todas las naciones. Recuerden que ellos estaban bajo el imperio romano. Es decir, estaban, diríamos, sometidos. No eran libres. Entonces, es muy importante, hermanos, entender este pasaje. Entonces Jesús, de diferentes maneras, Él va agregando datos a ese Hijo de Hombre que se dice ser Él, y que muchos por supuesto que no aceptaron, y otros sí lo aceptaron y creyeron en Él, como el verdadero Mesías. Entonces, cuando nosotros hablamos del Hijo del Hombre, estamos hablando de una persona divina. Amén. ¿Verdad? De acuerdo a la Escritura, a una persona que es divina, que no es natural, diríamos, que no es terrenal, sino que es celestial. Mateo 8:20. Acá había unos que, dice en el 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quieras que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Ahora, entonces acá empieza a dar datos Jesús. Ese Hijo de Hombre que ellos sabían que se presentó allá, ahora lo tienen enfrente y les dice que no tiene donde recostar su cabeza. Y es como alocado eso. Un rey que iba a venir a dominar, qué cosa, y no tiene donde. Lo que les está diciendo que él no es terrenal. Su morada no está acá. Porque dice, es más, compara, dice, las zorras tienen guarida, pone los animales. Todos nosotros estamos acostumbrados diríamos, a tener un hogar, una casa, bueno, unos más y otros menos de diferentes maneras. Pero dice que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, lo que da la impresión de que no solo no es terrenal, sino de que no está atado a lo de acá abajo y que no está atado tampoco al bienestar, sino que hay algo en él enigmático y que ellos se preguntarían, ¿verdad? Porque si te vamos a seguir, pero ¿y a dónde vamos? En el 9:6, que ya lo leímos el otro día, pero lo vamos a... Cuando le traen el paralítico,
Él le dice, tus pecados te son perdonados, y vimos que solo Dios perdona pecados, ¿verdad? Amén. Y en el 9:6 dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad o autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces el paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Amén. Le sigue agregando datos y le dice que no solo no tiene donde recostar su cabeza, sino que Él tiene autoridad para perdonar pecados. Y ahí ya se parece más a ese Dios que se presentó delante del anciano de Días. Alguien que se le dio todo el dominio, toda autoridad sobre toda nación, sobre todo reino, sobre toda lengua. Amén. Más datos. 10:23. Los envía a predicar, los manda a predicar, le dice que los manda como ovejas en medio de lobos. Dice que lo van a entregar a los concilios, que no se preocupen de lo que hablar, porque Él les va a dar lo que hablar a través del Espíritu Santo. Y el 22 dice, por ejemplo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Está hablando de ese momento. Amén. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga, ¿quién? El Hijo del Hombre. Entonces ahí ya ellos dicen, ¿cómo? Antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Qué significa antes que venga el Hijo del Hombre? ¿Verdad? Una porque está allí, y otra dice que antes que terminaran de predicar en toda Israel, diríamos, en todo Israel, iba a venir el Hijo del Hombre. Y nosotros sabemos que el Hijo del Hombre vino en juicio. Amén. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos, que Él anuncia una venida. Está allí, pero dice, antes que venga el Hijo del Hombre. Y Él les va a seguir aclarando. Vamos a leer, por ejemplo, después volvemos a Mateo, pero vamos a leer en Juan 5:24. Porque queremos tenerlo bien ¿Juan claro. o San Juan? San Juan. Es el mismo, hermano, mellizo. ¿San Juan cuánto? 5:24. De cierto a cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna. Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer Juicio. juicio, por cuanto es. El Hijo El del Hombre. Hijo del Hombre. Entonces, cuando Él les habla de una venida, Él les va aclarando conceptos. Amén. Dice que el Padre le dio autoridad para hacer juicio. Amén. Mateo 24:27. Mateo 24:27. Así que podríamos decir perfectamente que el título de el Hijo del Hombre es un título mesiánico, Amén. que demuestra su divinidad más que su parte de hombre. Amén. Dijimos 24, versículo 27. Amén. Y está hablando que, bueno, que iba a haber una gran tribulación. Nosotros ya la ubicamos, la gran tribulación, antes del año 70, que sufrieron los cristianos. Y dice el 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán
las águilas. Es decir, ahí va a haber un juicio, Amén. va a haber muerte. Y dice que va a ser visible, que va a ser como el relámpago. Nosotros sabemos que estas expresiones son de juicio siempre. No era que iba a haber relámpago, hermanos, ni cosa, sino que siempre que Dios va a hacer juicio, lo hace a través de expresiones de los astros. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, lenguaje de juicio, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Quién son todas las tribus de la tierra? Israel. Israel. Todas las tribus de la... Cuando habla específicamente, está hablando, en este caso está hablando para los judíos y está hablando lo que va a pasar allí en esa tierra. Recuerdan que la expresión la tierra, muchas veces hay que leer el contexto para saber si es toda la tierra o es la tierra a la cual está dirigida la profecía o lo que se está hablando. A Abraham le dijo Dios, vete de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te daré. Amén. Muy bien, dice, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con gran poder y gloria. ¿Y qué va a hacer el Hijo del Hombre? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Pero es de esa tierra. Son expresiones que parece que lo abarca todo, hermanos, pero es una forma que tiene, diríamos, la Biblia de hablar cuando habla a los judíos. Y entonces dice, por ejemplo, de la higuera aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. De ahí viene el día y la hora, nadie sabe, de ese evento. De ese evento. Pero en realidad lo que él les está diciendo, que el Hijo del Hombre va a hacer juicio y que va a salvaguardar a los escogidos, sea por vida o sea por muerte. Hermanos, nosotros eso lo vemos en los sellados del Apocalipsis, que después lo vamos a estudiar. El 44 dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Que no pensáis. Entonces, ahí ya nosotros vemos cómo él, ese Hijo de Hombre que se presentó y que se le dio dominio, tenía una cantidad de cosas para hacer antes. ¿Verdad? O mejor dicho, en el transcurso de todo lo que él iba a lograr en la cruz. En la cruz del Calvario, cuando él muere y resucita. El Hijo del Hombre iba a hacer juicio. ¿Contra quién iba a hacer juicio? Contra el pueblo de Israel, la clase religiosa y todos los que mataron a Jesús a través del Imperio Romano. Entonces, el Hijo del Hombre tiene una capacidad, diríamos, divina de hacer juicio. Y lo va a hacer y lo hizo. Nosotros ya sabemos que lo hizo. Nosotros vamos a leer, por ejemplo, en Mateo 16. Mateo 16. Versículo 27 y 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte
hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo En su reino. en su reino. ¿Vieron? Amén. Cómo les va aclarando todo el concepto de lo que significa el Hijo del Hombre de Daniel, Amén. capítulo 7, versículos 13 y 14. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Ahí es cuando viene a ejecutar juicio, ya lo vimos, eso lo dimos. Para aquellos que están mirando lo pueden buscar en los videos. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. A uno lo iba a salvar y a otros los iba, diríamos, a condenar. Amén. Y fue lo que pasó cuando la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, donde todos aquellos que no creyeron lo que Jesús dijo y no creyeron en Jesús, que Él era el Hijo del Hombre, murieron ahí en esa matanza que Dios provocó, y más de 1.100.000 judíos murieron dentro de la ciudad de Jerusalén, que fue arrasada. Amén. Unos murieron de hambre, otros murieron de otras cosas y otros murieron porque los mataron. Cuando entró Tito con el ejército a hacer juicio de parte de Dios, porque Dios tiene la forma y manera de usar a las personas, a los reyes, al que Él quiera usar, lo usa para hacer juicio. Entonces el Hijo del Hombre, nosotros acá lo vemos que se va descubriendo como alguien que va a hacer juicio, Amén. Amén. que va a hacer juicio. Aunque ellos esperaban otra cosa, ahora Él se está dando a conocer. El 11:19, Mateo 11:19. El 16 dice más: ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: o tocamos flauta y no bailaste, o sondechamos y no lamentaste. Endechar es llorar, ¿no? Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre. Está hablando de él, ¿verdad? Amén. Que come y bebe. Y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ese Hijo de Hombre que vino, no solo a hacer juicio, se hacía amigo de los pecadores. Él era amigo de los publicanos y pecadores, personas que los judíos rechazaron permanentemente. Es más, ellos se consideraban que no eran pecadores, que pecadores eran todos los demás. Entonces, una arista muy importante del Hijo del Hombre es que si bien Él es Dios mismo, Amén. es el que se presentó delante del Padre después que Él resucitó, y que tiene dominio sobre toda lengua, pueblo y nación, Él tiene una particularidad de hacerse amigo de los pecadores. Amén. Amén. ¿Acaso nosotros no éramos pecadores? Amén. Amén. Y Él se hizo amigo nuestro Amén. a través de su sacrificio. Amén. Gracias. Él se hizo amigo nuestro. Amén. Entonces, ¿cuántas cosas Él les hizo ver lo que era el Hijo del Hombre? Que no era alguien tan sublime que no lo podían comprender o que no lo podían tocar o que no podían estar con Él. Era Dios, pero también era el Hijo del Hombre que se hacía amigo de los pecadores. Amén. Amén. Gracias. Eso me tocó profundamente, Amén. porque uno siendo tan pecador, hermanos, tan pecador, tan inmerecedor de su gracia, de su amistad, de su amor,
ese Hijo del Hombre vino un día a golpear la puerta de nuestro corazón y a decirnos, yo soy tu amigo, te quiero salvar. Amén. Te quiero salvar. Amén. En el 12:8 bueno, vieron que siempre lo cuestionaban por el día de reposo porque él hacía cosas del día de reposo. Los religiosos siempre cuestionan, los legalistas, los que se creen más santos que los demás. Y entonces lo cuestionan a Jesús por las cosas que hacía el día de reposo. Y el 6 dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Él no quiere sacrificio tuyo ni mío. No quiere sacrificio. No quiere que andemos de rodillas 3 cuadras. Él lo que quiere es que hagamos misericordia. Sacrificio, Él no quiere esfuerzo humano. Él ya lo hizo todo. Él quiere que nos esforcemos en la gracia de Él para hacer lo que Él nos manda hacer y para ser como Él. No condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué les está diciendo? Que Él es el día de reposo. Que no había que guardar ese mandamiento. Ellos, el día de reposo para ellos era más importante que todas las cosas. El que no guardaba el día de reposo era, diríamos, para ellos alguien que profanaba a los santos. Pero aparece el Hijo del Hombre y le dice, yo soy El día de reposo. el Señor del día de reposo, porque Él lo creó. Amén. Ahora no precisamos del día de reposo, ahora tenemos al Hijo del Hombre que vino a nuestro corazón Amén. Gloria y que nos dio reposo eterno. Amén. Gloria a Dios. Porque en nuestro corazón no había paz, no había contentamiento, no había sosiego. Pero vino el Hijo del Hombre y nos dio todo eso y nos dio reposo. No solo para esta vida que tenemos que vivir, que muchas veces está llena de dificultades y de problemas, pero si nosotros sabemos encaminar nuestra vida en el Señor, tenemos reposo. Sino que para la vida eterna, dice que el que entró en Cristo entró en su reposo. Amén. Entonces, muchas cosas les está dando a conocer que seguramente ellos quedaban sorprendidos. Ellos quedaban para nosotros no nos llama la atención, pero imaginémonos ese pueblo que tenía una ley que era rígida y ahora se les presenta a Él, el que ellos esperaban que iba a ser ese rey físico, que iba a vencer a todos los enemigos, que lo iba a poner, que iba a gobernar el mundo entero y que ellos por supuesto iban a ser, diríamos, los que iban a rodear a ese personaje. Ahora les empieza a presentar aristas que a ellos les choca mucho si no lo pueden aceptar. Es que realmente, hermanos, si no es por la gracia de Dios, hoy sigue pasando lo mismo. Hoy nosotros no predicamos al Hijo del Hombre, predicamos a Cristo crucificado y resucitado. Y pasa exactamente lo mismo. Si no hay una gracia de Dios para la persona, nunca va a aceptar eso. Amén. Y ellos, los que tuvieron gracia, lo aceptaron y los que no tuvieron gracia no pudieron pasar la prueba. Amén. Amén. Dejamos por acá y después hacemos una segunda parte que va a ser más corta.